Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en la Embajada de México en la República Checa y hoy tengo un invitado que viene desde México, ¿no? De Guerrero. Me comentaste, Luis Ángel, que eres originario de Guerrero, De Acapulco, de Guerrero, sí. Acapulco, Guerrero, ¿no? Y bueno, tenemos con nosotros a Luis Ángel Vargas, que es un poeta mexicano. Y pues bueno, bienvenido. Nos da muchísimo gusto recibirte aquí en tu casa, que es la Embajada de México. Y bueno, esto es una charla y nos interesaría muchísimo, Luis Ángel, que nos platiques cuándo y cómo descubriste tu pasión por la literatura. Claro que sí. Bueno, primero agradecer el espacio y es muy gozoso estar en este pedacito de México que es la Embajada de México en República Checa. Estoy maravillado con la estancia en la ciudad. Es una ciudad increíblemente bella, ¿no? Preciosa para caminarla y descubrirla poco a poco y perderse. Entonces han sido unas semanas pues muy satisfactorias. Mi acercamiento con la poesía fue, yo diría que desde muy niño. Yo me acuerdo que cuando mi padre le ayudaba a mi hermano mayor a hacer una tarea de la escuela, escuché a mi padre recitar de memoria un poema de Quevedo. En aquel momento yo tendría unos 5 o 6 años Chiquitito, probablemente. muy pequeño. No tenía idea de ni qué era la poesía, ni qué era un poema, ni quién era Quevedo, por supuesto, pero recuerdo mucho como la cadencia y la música del poema, y me sorprendió mucho que mi papá lo tuviera en la memoria, y en algún momento posterior me dijo que era un poema que él se había aprendido o que lo habían obligado a aprenderse en la escuela, ¿no? Cuando esta Claro. dinámica de memorización era muy común. Eh, y ese poema jamás se le olvidó, ¿no? Él sí permanece en su memoria. Parecía como que el poema en sí mismo era una, como dice Lezama Lima, el poeta cubano, una cantidad hechizada de lenguaje, ¿no? Que permitió recordarlo durante muchas décadas. Ese fue mi primer acercamiento con lo que yo considero lo poético, la poesía. Eh, pero realmente me hice lector un poquito después. Empecé a escribir, yo creo que en la preparatoria, en la secundaria también, pero eran textos que no tenían mucha forma y que no tenían Un mucho rigor sentido y mucho metodológico, menos ¿no? rigor, claro, técnico, ¿no? Yo tenía esta sensación de querer expresar muchas cosas, por supuesto como cualquier adolescente, pero no sabía que lo podía hacer a través de la literatura y mucho menos que había que formarse y leer mucho y tomar talleres y dedicarle realmente tiempo, ¿no? Al oficio de escribir, que finalmente es eso, un oficio. De manera que me fui como hacia la escritura de ensayos sobre todo, y en algún punto, cuando decido cambiarme de carrera universitaria, yo estaba estudiando ingeniería biotecnológica, y había sido desde años un lector de poesía y de literatura. Me cuestioné mucho si realmente quería dedicarle Tu vida. muchas horas de mi tiempo, mi vida, a la ingeniería, ¿no? O a la ciencia, que me gusta ¿En qué también mucho. semestre te cambiaste? Me cambié ya había pasado un año y medio, Ok. sí, un año y medio. Eh, pero hubo un momento en el que tuve que tomar una decisión y dije, a ver, ¿a qué realmente le podría dedicar 8 horas diarias al menos sin tener esta sensación de estar sufriendo el tiempo, ¿no? Que transcurre? Y la respuesta fue muy evidente, fue muy fácil. No le dije a mis papás que me iba a cambiar de carrera, porque se habrían enojado mucho, claro. Hasta ese primer día en la Facultad de Filosofía y Letras, decidí esperarme a decirle a todo el mundo, pero en la primera clase que tomé me di cuenta de que había tomado la decisión correcta. Pero en realidad yo creo que me hice escritor o tomé la decisión 2 años después de eso. Y fue cuando empecé a mostrar mis textos, textos que estaban guardados, y empezaron a generar cierto interés. Entonces empecé a ganar algunos concursos, algunas becas, y de pronto en 2012 yo ya estaba escribiendo mi primer libro,
y a los pocos años empecé a publicar y fue como una bola de nieve que no ha parado desde entonces. No, pues muchas felicidades. Déjenme les platico que Luis Ángel vino a Praga por una beca de la organización UNESCO Praga, Ciudad de la Literatura, y en este momento en específico te estás enfocando en el tema de desastres naturales. Sí. ¿Por qué en desastres naturales? Platícanos un poquito. Claro, bueno, es un tema que me atraviesa de manera muy personal. Yo soy de Acapulco, entonces estoy muy acostumbrado a estas temporadas, a estos veranos y temporadas de huracanes que vimos todos los años, ¿no? Pero en 2023, el 24 de octubre de 2023 ocurrió probablemente el huracán más poderoso y desastroso que ha tocado el país, yo creo que toda América. Yo creo que sí. El huracán Otis, ¿no? Que fue el primer huracán categoría 5 en tocar tierra. Había habido antes del otros. Lado del Pacífico, del lado del Pacífico, porque del lado claro. del Atlántico es, digo, recordamos también Claro. el huracán Gilberto, por ejemplo, Claro. ¿no? Digo, México, y ahorita estamos empezando justamente la temporada. Sí, por supuesto. Entonces fue una experiencia Tú la viviste que me tocó vivir estando en Acapulco, muy cerca de la playa. Yo diría una experiencia límite, una especie de experiencia cercana a la muerte, así de impactante, así de profunda profundo fue el impacto, ¿no?, del huracán en la vida de muchos acapulqueños y me tocó experimentarlo, de manera que el tema en sí me resulta muy cercano, ¿no? Pero antes de eso ya había estado yo explorando el tema justamente en el libro más reciente, el estómago de las ballenas. De algún que aquí modo, lo tenemos, claro. ¿no? Los invito a que lo consigan o que se acerquen aquí a la embajada con nosotros, ¿no? Se los podríamos prestar, claro que hay que devolverlo, ¿no? Pero está aquí este libro, Ángel Vargas, El estómago de las ballenas, que fue Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2024. Sí. Es un libro que en realidad yo escribí entre 2017 y 2021, entonces el tema en sí se anticipa a lo que ocurrió después, ¿no? Como una especie de premonición poética o qué sé yo, pero así ocurrió. Y bueno, después de la experiencia del huracán Otis, decidí seguir explorándolo, pero ahora a través de la mirada de los animales, ¿no? La pregunta central ahora es, ¿qué pasa con los animales cuando ocurre un desastre natural, ¿no? Porque los animales también son habitantes de las ciudades y de los espacios, de los paisajes, ¿no? Y más en México, que somos un país megadiverso. Exactamente, ¿no? Entonces, después del huracán, por ejemplo, yo me preguntaba, ¿y dónde están ahora los gatos, ¿no? Cuando todo el tiempo estaban por ahí, ¿no? Cuando eran, no tenían dueño, pero eran como de la comunidad, ¿no? Entonces, los animales también padecen, también sufren ese impacto de la naturaleza. Y el proyecto lo hilé con las inundaciones que ocurrieron en Praga en 2002, ¿no? Que justamente afectaron una parte muy importante del zoológico, que ocasionó la muerte de varios de sus animales, ¿no? Y que fue una experiencia trágica hasta cierto punto. Y dije, bueno, claro, ahí hay vías que pueden conectar estas historias mías personales del huracán Otis en Acapulco y ahora mi estancia en la ciudad de Praga. No, qué interesante. Me comentaste que una de tus primeras actividades aquí en Praga fue justamente visitar el zoológico, ¿no? Claro. Y hay todavía marcas hasta dónde llegó el agua. Sí, y es increíble. Se platica como algo que impactó mucho, porque además el zoológico es un lugar que también los invitamos a visitar, sobre todo si tienen niños, ¿no? Porque claro, es un zoológico muy bonito con especies únicas que hay en el mundo. Platícame ahora, ¿qué influencias tiene tu obra? De todo tipo, y no solo literarias. Creo que a la poesía y a la literatura en general la pueden influenciar no solamente otras literaturas, sino otros discursos también, ¿no? Justamente en mi libro hay poemas que están basados en capítulos de series de Netflix, en películas, en notas de periódicos, en fin, creo que todo tiene una capacidad de poder nutrir, ¿no?, la mirada poética. Pero si hablamos de poesía, hay, claro, de fondo una tradición poética en Latinoamérica que me resulta muy cercana y que yo asumo como maestros. José Watanabe, por ejemplo, el poeta
el poeta peruano, Jorge Tellier, el poeta chileno, esta gran tradición además de la mirada de la literatura en lenguas indígenas, esta mirada en torno a la naturaleza, ¿no? José Emilio Pacheco también tiene poemas, ¿no? que son muy críticos en torno al efecto del ser humano en la naturaleza. Entonces, de esa tradición es de la que yo he bebido. Y a ver, ¿alguna influencia femenina? Y te lo pregunto, digo, no nada más por ser mujer, por ser embajadora, pero bueno, México tiene una política exterior feminista, ¿no? Y la celebro muchísimo, además. No, y la verdad es que todavía tenemos mucho que trabajar, la inclusión, la diversidad, ¿no? Y bueno, leemos muchos reportes de Naciones Unidas, de algunos organismos, donde realmente para alcanzar la igualdad y la paridad entre hombres y mujeres todavía pueden pasar pues varias décadas, si no es que algunos dicen que 100, 120 años. Pero ¿qué influencia femenina o has escrito algún poema sobre la mujer? He escrito en 2019 un libro que habla desde una voz transexual. Ese libro se llama Nada de Cruces y ganó un premio nacional de literatura en México. Y fue una especie de reivindicación y de como una manera muy personal de reconciliarme con una parte femenina que yo siempre había notado en mi proceso vital, ¿no? Yo pertenezco a la comunidad LGBT y estoy muy orgulloso de serlo, pero además pensaba también como en esta gran tradición, precisamente como lo mencionas, de poetas muy importantes para la historia de la literatura en México, que en los últimos años han sido recuperadas de algún modo, ¿no? No porque no están en el canon, no porque no sean buenas escritoras, sino porque el canon se construye desde una mirada académica, blanca, hegemónica, patriarcal, heterosexual, ¿no? Entonces me parece que a veces desempolvar la tradición para que emerjan otros nombres, en este caso el nombre de tantas mujeres, grandiosas escritoras, es sumamente importante. Y las políticas culturales y las políticas de gobierno pueden ayudar a eso también. Yo lo he dicho en muchos momentos, en muchos espacios, creo que la mejor poesía, la más interesante, la más arriesgada que se escribe en México y diría incluso en toda América Latina, es escrita por mujeres. En México tenemos a grandes poetas. Bueno, estamos celebrando ahora mismo el centenario de Rosario Castellanos, ¿no? Era lo que te iba a decir justamente el sábado pasado. Además Rosario es una escritora que si tú la lees hoy, te interpela de una manera tan directa que es como si lo hubiese sido escrito ayer y para ti, ¿no? Claro. Pues me parece que esa es una de las grandes magias, de las grandes maravillas de la poesía, ¿no? Que se haga oportuna en los momentos necesarios, y la poesía de una escritora tan poderosa como Rosario Castellanos se hace oportuna en este momento sobre todo, ¿no? Sí, además, bueno, Rosario Castellanos también fue una distinguida diplomática, ¿no? Es también verdad, tenemos claro. muchísimo que aprender de ella en ese sentido. Platícame ahora, Luis Ángel, ¿qué elementos mexicanos te inspiran? Todo. Yo creo que si existiera una responsabilidad de un artista, de un escritor, es mirar el mundo que lo rodea y hablar de lo que ha vivido y de lo que conoce, sin perder, por supuesto, este derecho a la imaginación que tiene la literatura y tiene la poesía, ¿no? Pero en mi caso particular, mi compromiso es hablar de las cosas del presente. Una maestra nos decía, una maestra muy importante en mi vida como escritor, porque fue muy generosa en el conocimiento que me compartió. Ella nos decía, si no pueden ser poetas del futuro, sean poetas del presente. No sean poetas del pasado, porque ese pasado ya fue poetizado por las personas que vivieron en ese tiempo, ¿no? A ustedes les corresponde palpar y tomarle el pulso al mundo contemporáneo, al mundo que ustedes están viviendo. Y el mundo que a mí me ha tocado es un mundo, es un México, digamos, con profundas desigualdades, con muchísimos retos
políticos, históricos, sociales, pero también con unas zonas de oportunidad increíblemente poderosas a nivel estético, ¿no? Y a nivel cultural. Entonces, ese es el México que a mí me interesa retratar. Claro, reflejar. Y Pero reflejar además a el la mensaje, realidad. creo, Luis Ángel, que es muy importante, ¿no? El mensaje que nos das a todos de vivir el presente. Claro. Vivir el presente, trabajar el presente, reflejarlo, dejarlo plasmado de alguna manera, Sí. creo que es muy importante. Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Que el arte puede ser un puente entre diferentes culturas. Claro. ¿Dónde encuentras ese puente entre el arte mexicano y el arte de la República Checa? Claro, justamente fue muy hermoso enterarme de la noticia de la residencia, porque sí había sentido una conexión entre cierta literatura, ¿no? Kafka, seguramente. Claro, ¿no? Que es como un inevitable referente a nivel mundial, ¿no? Y que me parece tan poderoso aún hoy. Pero además como a nivel musical, yo tenía una gatita que murió hace unos pocos meses. Ay, y justamente, gracias, y justamente decidí ponerle Rusalka porque es el nombre de una ópera de un autor checo, Bjorjak o Borjak, probablemente acabo de pronunciarlo terrible, pero es una ópera que me resonaba muchísimo a nivel personal y que es importante, digamos, para mi historia de vida. Entonces había como lazos ahí que estaban uniendo mis historias personales y la historia del arte en República Checa. Yo creo que todo tiene, en el arte todo tiene esta capacidad de poder dialogar, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Yo más bien apelaría a que existan más traducciones, ¿no? Claro. Sería maravilloso, por ejemplo, no sé, una antología de nueva poesía mexicana, ¿no? Traducida al checo, y una antología de poetas checos nuevos traducidos al español, ¿no? Para que haya realmente esa conexión. Más la parte contemporánea, Sobre porque todo la muchas parte veces contemporánea, trabajamos claro. la parte histórica. Exacto. Nosotros bueno, se han traducido al checo, por ejemplo, libros de Miguel M. Portilla, de Octavio Paz. Exacto. Pero que son clásicos ya. Que son clásicos, obviamente, pero creo que, y justamente lo que te quería yo preguntar es, ¿cómo ves el espacio para los poetas, artistas mexicanos aquí en Praga? Y te lo pregunto porque, bueno, yo tengo un año que estoy aquí. Claro. Y me impresiona mucho el ánimo que hay por Latinoamérica. Claro. ¿No? La cantidad de estudiantes que están estudiando español. Sí, se escucha muchísimo español ya. Muchísimo, muchísimo. Bueno, inclusive el crecimiento de la comunidad mexicana ha sido significativa. Prácticamente hemos duplicado el número que traíamos anteriormente. Pero ¿qué espacios ves para los artistas latinos? Creo que cada vez hay más, ¿no? Y tendría que haber más justamente porque el número de hablantes está creciendo, ¿no? O sea, no olvidemos que somos la segunda lengua más hablada del mundo. Que México es el país con más hablantes de español, ¿no? Claro. Y a mí me da mucho gusto ahora que camino por las calles de Praga a escuchar y reconocer el idioma, ¿no? Y reconocer los diferentes acentos, claro. De inmediato. Sí, no solo el mexicano, sino también otros variantes dialectales, ¿no? de América, de Sudamérica, el español peninsular, por supuesto, ¿no? Y creo que eso permitiría tener una agenda de actividades culturales en español y de diálogos entre culturas cada vez más nutrida, ¿no? Creo que la posibilidad está ahí y es latente. Justamente vengo regresando ahorita de un evento que es el Premio Iberoamericano, que cumplió 30 años de celebrarse aquí en Praga. El año que entra le toca a México ser la secretaría pro tempore, ¿no? Pero es el interés que vemos, la participación. Este año se recibieron 21 trabajos. Wow. ¿No? Bueno, algunos son en portugués, otros en español, la mayoría en español porque es Iberoamérica, pero justamente platicaba yo con el grupo de embajadores de la posibilidad también de que hagamos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, muestras de cine contemporáneo. Exacto. Para tratar de acercar más a nuestras culturas.
Claro, o sea, creo que el estado del arte contemporáneo en general en República Checa es tan vivo como lo es en México, como lo está haciendo en México, ¿no? La literatura, la fotografía, las artes plásticas, en fin. Sí, no, te digo, yo me sorprendo mucho del interés. Al ratito tengo que ir a inaugurar una muestra de arte gráfico Ah, en qué el bien. Museo Nacional de piezas inéditas que tiene el museo de la época, digamos, de cuando todavía este país era Checoslovaquia. Claro. No, pero es el arte gráfico donde Posadas tiene una presencia muy Sí, importante y son obras inéditas, pero te digo, sí veo mucho interés por México, por América Latina. claro. Platicaba yo el otro día con un estudiante checo y le digo, bueno, ¿y cuál es a dónde vas a ir de vacaciones para practicar tu español? Me dijo, podría yo ir a España, pero realmente estoy aprendiendo español porque quiero ir a América Latina. Claro. Y obviamente pues ahí promovemos a México. ¿Cómo imaginas tu arte en los próximos años, Luis Ángel? ¿Y algún sueño, algún Mm, proyecto? claro, en los próximos años me gustaría eh, diversificar la escritura que hago. Ahora mismo estoy escribiendo libros para niños, ¿no? La Ah, literatura para infancias me encanta, creo que es una posibilidad además de limpiar la mirada adulta, ¿no? claro. Del arte. La mirada de los niños es muy franca, tiene menos prejuicios o casi no tiene prejuicios, como si lo tiene una mirada adulta. Entonces, acercarme a ese tipo de escrituras también me ha permitido ir renovando la manera en la que he asumido otros proyectos de escritura, ¿no? Tengo la intención también de escribir más ensayo y eventualmente, quizá en algunos años, alguna novela, ¿no? No, bueno, pues estaremos muy atentos a ver qué es lo que produce Luis Ángel en los próximos años. Y bueno, a ver, platícame, el lunes tuviste tu primera Tuve presentación, una hubo una actividad, velada muy sí, bonita con el grupo de Luces de Bohemia. sí. ¿Cómo estuvo? Pues Luces de Platícanos. Bohemia es un grupo que se reúne de hablantes español y personas que están aprendiéndolo también, y se reúnen a conversar, a dialogar, a compartir literatura, a compartir poesía y algo de música. Y bueno, tuve la fortuna de que me invitaran para estar ahí leyendo y platicando. Y fue una experiencia muy agradable porque hubo mucho interés, hubo bastante participación. Se nota que la poesía y el arte sigue resonando como un diálogo muy interesante con la gente. Entonces la verdad es que fue muy grato. No, Fue muy, me muy da grato. muchísimo gusto que tu estancia en Praga esté siendo tan exitosa. Luis Ángel, dame un mensaje para todos los artistas mexicanos. Em, Creo que nunca hay que perder de vista cuando nos enfrentamos a un proceso de creación que por qué lo estamos haciendo. Y en algún momento a mí se me olvidó eso. Y estaba escribiendo quizá demasiado y decidí hacer un alto para reflexionar en torno a desde dónde estaba naciendo mi escritura. Y creo que a veces hace falta eso, hace falta preguntarnos cuál es realmente el por qué seguimos haciendo esto. No olvidar qué es lo que nos apasiona y qué es lo que amamos. Eh, Porque en la vida, creo que en el mundo nos obligan a hacer tantas cosas que quizás no queremos, Claro. que sería realmente una derrota del arte hacer o producir algo que no nos interesa en el fondo. Y dime una cosa, o sea, obviamente para escribir necesitas muchísima inspiración. ¿Tienes algún protocolo, algo para inspirarte, para sentarte a trabajar o Me gusta es... mucho observar, me gusta mucho leer el arte, me encanta ahora que estoy en Praga, he disfrutado mucho del teatro, procuro ir Ve a la a la ópera? ópera, Sí, justo ya compré 3 boletos para la ópera, la semana pasada fui también porque soy como muy entusiasta de la ópera, pero y del teatro también, entonces procuro empaparme como de todos esos estímulos, y también todo lo que pasa en la vida nutre, ¿no? claro. Y todos estos vínculos con las personas. A mí me gusta recordar siempre que el arte es una manera de comunicarte con el otro, Claro. entonces hacia allá.
es hacia donde quiero dirigir lo que hago. Bueno, y vamos ya a concluir Claro. esta conversación con Luis Ángel. Y yo los quiero invitar a todos ustedes el próximo jueves 5 Jueves de 5. junio, ¿no? Vamos a tener un evento de poesía con Luis Ángel, obviamente. No lo podemos dejar ir de Praga sin que vuelva a visitar esta embajada. Y bueno, los invitamos a que nos acompañen. Estamos en pleno verano, esperemos que el clima, que no nos llueva, porque digo, el otro día cayó una lluvia torrencial que no esperábamos, en 10 minutos estábamos todos empapados, ¿no? Pero los invitamos a que vengan, a que nos acompañen en este evento que va a haber el jueves de la semana que entra con Luis Ángel. Y bueno, no me queda más que agradecerte el libro, Gracias, Luis Ángel, te ustedes. prometo que lo voy a leer, está muy interesante, estaba viendo justamente el índice, ¿no? Y tú decías, sí hay diferentes temas, pero por ejemplo, hay uno que dice Jonás no vuelve, pero hay otro que dice Jonás volvió. Jonás vuelves, claro. ¿No? De alguna manera está Bienes Raíces, Pétrea, Rebeliones, El Zoológico, Un Planeta de Estatuas. Entonces, digo, realmente los invito a todos a que conozcan, a que se adentren en el arte y sobre todo, pues que sigan a Luis Ángel. ¿No? Mil gracias, muchas gracias. Muchas gracias y nuevamente bienvenido a tu casa. Encantado de estar acá. Mil gracias. Gobierno de México.